Derrumbaron las Torres Gemelas. ¿Qué pasa con la Bolsa de Lima? Mejoraron el rating crediticio de Perú. ¿Qué pasa con la Bolsa de Lima? Ganó Humala. ¿Qué pasa con la Bolsa de Lima? Ganó Alan García. ¿Qué pasa con la Bolsa de Lima? ¿No? Son noticias. El PBI viene creciendo por 56 meses consecutivos en Perú. Un crecimiento promedio de 5.5%, cuando las economías de Europa el promedio es 2.5%. ¿Qué pasa con el Perú? ¿Por qué lado está creciendo Perú si la minería está afectada en los últimos años por la coyuntura internacional de los metales? ¿Cuál está siendo el motor de Perú? ¿Alguien sabe cuál es el sector económico que más aporta al PBI de Perú? Pregúntenlo. ¿Qué boom estamos viendo en los últimos años? ¿Qué sector económico? Construcción. Y cuando se mueve construcción, ¿a qué otros sectores dinamizan? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es por eso importante conocer las cifras, los indicadores macroeconómicos, para algunos de repente un poco pesados, tediosos de entender, pero tenemos que entenderlos, porque también yo acá te pregunto, ¿para qué sirve la economía en tus finanzas? Y finanzas no es solamente el empresario, finanzas es qué haces con el dinero que tienes en el bolsillo, ¿no? Esas son tus finanzas. Y si la economía, estos indicadores, te permitieran adelantar que el próximo año va a haber una gran crisis mundial, pues seguramente dejarías de comprar el último modelo de pantalla plasma, etcétera, ¿no? O el iPad 5, 6, 7, porque podrías conocer que puede haber una gran recesión. Caso contrario, si va a crecer el mundo, si ya se terminó la crisis en Estados Unidos, si China nuevamente va a emprender todo el poderío económico que estuvo haciendo, etcétera, si Grecia se va a recuperar, Europa, porque finalmente Alemania y Francia son los que están soportando la crisis de Europa, pero ¿hasta cuánto más pueden seguir cubriendo las caídas de los otros países europeos, de España, de Grecia, ¿no? Entonces, si pudieras conocer todo eso a partir de los indicadores económicos y pudieras adelantarte para el próximo año como persona individual, y si eres empresario, ¿cuánto más? ¿Adquieres más inventarios o liquidas inventarios? ¿No? Entonces, por eso es importante conocer la economía, conocer el PBI de tu país, del mundo, conocer las tasas de inflación, qué tanto van a crecer los precios, qué tanto se proyecta que van a crecer los precios, ¿no? O también la estanflación, que es el caso contrario de la inflación, ¿no? Entonces, las reservas netas, es importante que el Perú tenga reservas netas. Las reservas netas son ahorro del país. Cuando hay crisis, permite que el gobierno, a través de un manejo de la política fiscal, la política monetaria, que es el control del dinero o de los impuestos, pueda salir a hacer frente e invertir cuando la empresa privada no quiere invertir en el país por temor. Entonces, si tienes reservas, puedes invertir en carreteras, hasta en colegios emblemáticos, pero estás invirtiendo, estás generando trabajo, estás demandando recursos, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcas. Hoy en día tenemos la facilidad de encontrar información del Perú y del mundo en internet. No necesitas ni siquiera adquirir un periódico. ¿Ok? Entonces, es por eso que quiero que reflexionen a partir de esta imagen, ¿no? Cuando éramos niños, y con esto revelo mi edad, comienzo a revelar mi edad, sí nos regalaban pues este objeto, ¿no? Y este objeto es importante porque te forma desde pequeño el hábito de ahorro. No es lo mismo que tu papá te haga una cuenta de ahorros a que tú lleves el 20% de tu propina ahí, ¿no? Para comprarte lo que quieras comprarte, pero desde niño te vas a formar con esa cultura que tienen los europeos, ¿no? De los países más grandes y que siempre ha sido, porque Europa ha sido un continente de los más golpeados, que no tiene Estados Unidos porque es una sociedad netamente consumista y por eso les pasó lo que les pasó, porque tenían hipoteca tras hipoteca tras hipoteca, ¿no? Lo que está pasando en Perú, que gastan el 80% más de lo que reciben cada mes. Nos estamos convirtiendo en esa sociedad. ¿Y dónde está el ahorro? ¿Y dónde queda el ahorro? ¿Y dónde queda la provisión para estas dos generaciones? ¿No? Entonces, después de esto, vas a
seguir gastando todo o más usando la tarjeta de plástico, seguramente los bancos te lo van a agradecer y a mí me van a odiar, pero no es el hecho. Es el hecho que tienes que tomar conciencia de que tienes que previsionar para el futuro, pero a partir de ahorro, ¿no? Y que la Bolsa de Valores de Lima es una buena alternativa si sabes cómo emplearla, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que la Bolsa de Valores de Lima, como es un termómetro, se mueve hacia los vaivenes de lo que puede pasar, no solamente en el Perú, candidato presidencial, candidato a la alcaldía no afecta a la bolsa, candidato presidencial, seguridad, terrorismo, riesgo, ¿no? Como también los vaivenes de la economía mundial. Entonces, es por eso que van a haber años en los cuales la bolsa sube, la bolsa baja, pero luego les voy a explicar por qué tener miedo a una bolsa cuando la bolsa baja. Al contrario, habría que ver cuál es la ventaja de aprovechar una bolsa a la baja, ¿no? Este otro gráfico que tenemos acá es para introducirnos un poco más que la bolsa de Perú es una bolsa donde se transa básicamente acciones mineras, ¿no?